En el bloque pasado hablamos de la guerra en Ucrania y en este quisiera comenzar por el conflicto en Medio Oriente. Finalmente, Hamás le envió a Israel el cuerpo de Giri Vivas después de que el gobierno de Benjamin Netanyahu comunicara que entre los 4 cuerpos entregados por la organización islamista no estaba el de la rehén argentina como se había acordado, lo que el ejército israelí denunció como una violación de máxima gravedad del acuerdo de alto al fuego. La familia de Vivas confirmó que el cuerpo entregado posteriormente era suyo, y lo mismo hizo el equipo forense unos días más tarde. El hecho había sido calificado por el representante ante Naciones Unidas, Dani Danon, como un nuevo punto bajo, lo que revelaba una maldad y una crueldad sin paralelo, mientras que el mandatario israelí Benjamin Netanyahu prometió que jamás pagaría el precio completo por esa cruel y malvada violación del acuerdo. No obstante, Hamás aseguró que no se había tratado de un hecho deliberado, sino que los restos de Giri podrían haberse mezclado con los de otra víctima de un ataque aéreo de Israel por el que resultó muerta la rehén. Además, había dicho que analizaría lo sucedido para dar una conclusión definitiva y le pidió a Israel que le devolviera el cuerpo que le había enviado en un primer momento, que como dijimos sería el de una palestina muerta en el mismo lugar. De cualquier manera, la situación pareció distenderse después de unas horas en las que pareció que la tregua podría darse por terminada, sobre todo tras las amenazas de Netanyahu, por lo que las familias de los rehenes salieron a pedirle al gobierno que actuara con cuidadosa responsabilidad para asegurarse de que el acuerdo que permitiría su liberación siguiera vigente. Hamás entrega a la Cruz Roja en Gaza el presunto cuerpo de la rehén de ascendencia argentina y peruana, Giri Vivas. Los milicianos palestinos deberían haber entregado su cuerpo el jueves junto a los restos de los 2 hijos pequeños de Vivas, Ariel y Kafir. Sin embargo, el proceso de identificación en Israel determinó que los restos recibidos no pertenecían ni a ella ni a ningún otro cautivo en el enclave. El primer ministro israelí prometió que jamás pagará caro su violación cruel del alto el fuego, tras afirmar que uno de los cadáveres entregados por el movimiento palestino no era el de la rehén israelí de origen argentino, Giri Vivas. Hamás entregó el jueves los cadáveres de 4 rehenes, indicando que se trataba del de Vivas y de sus 2 hijos, que tenían 4 años y 8 meses cuando fueron secuestrados, así como el del periodista jubilado israelí Oded Lifshitz. Todos fueron secuestrados durante el ataque de Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023. Actuaremos con determinación para traer a casa a Giri, junto con todos nuestros rehenes, vivos y muertos, y asegurar que jamás pague un alto precio por esta violación cruel y malvada del acuerdo. El grupo palestino pidió a Israel que le devuelva el cadáver de la mujer gazatí y rechazó las amenazas del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Un alto cargo de Hamás dijo a la AFP el viernes que es probable que el cuerpo de la rehén israelí Giri Vivas se haya mezclado por error con los de las otras personas muertas en Gaza. No obstante, la tensión volvió a aumentar después de que Hamás liberara a los últimos 6 rehenes contemplados en la primera etapa del acuerdo, ya que Israel tenía que hacer lo mismo con 620 presos palestinos. Pero el mandatario Benjamin Netanyahu comunicó que pospondrían la liberación hasta que se garantizara el retorno del resto de los rehenes y que se realizara sin ceremonias degradantes. El primer ministro se refería a que Hamás exhibe en público a los cautivos rodeados de combatientes enmascarados antes de entregárselos a la Cruz Roja. Además, advirtió que sus fuerzas estaban listas para retomar las ofensivas en Gaza. A su vez, Hamás acusó a Israel de haber violado el acuerdo nuevamente y les pidió a los mediadores que lo presionaran para que cumpliera con su parte. Mientras tanto, Israel continúa su ofensiva en Cisjordania y el ministro de Defensa, Israel Katz, anunció que ocuparía los principales campos de refugiados al norte del territorio por lo menos hasta fin de año y que no permitirían el retorno de 40.000 palestinos que habían sido desplazados. Israel asegura que hay células terroristas, sobre todo en los campos de Jenin, Tulkarem y Nur Shams, mientras que la Autoridad Nacional Palestina denuncia que es una excusa para expandir la ocupación. Además, Katz dijo que también habían sido suspendidas las actividades de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos dentro de los campos, por lo que se tuvieron que cerrar escuelas y clínicas.
Desde el 21 de enero, solo en Jenin murieron 27 personas y 250 bloques de viviendas fueron tirados abajo por Israel, que anunció la expansión de la operación y el envío de tanques. Hamás acusa a Israel de poner en peligro la tregua en Gaza al bloquear la liberación de presos palestinos. En este contexto de tensiones sobre el acuerdo, Israel anunció la evacuación de 40.000 habitantes de 3 campos de refugiados en el norte de Cisjordania ocupada, donde el ejército lleva a cabo una gran operación desde hace un mes con órdenes de no permitir su regreso. El ejército también anunció el despliegue de una unidad de tanques en Jenin y afirmó que ampliaría aún más sus operaciones en el norte del territorio. En la franja de Gaza, Hamás liberó el sábado a 6 rehenes israelíes en lo que se esperaba fuera el 7º intercambio de rehenes por presos palestinos, según lo contemplado en el acuerdo de tregua. Como en anteriores liberaciones, Hamás exhibió a 5 de los rehenes en una tarima antes de entregarlos al Comité Internacional de la Cruz Roja, unas puestas en escena ya denunciadas por esta organización, la ONU e Israel. El canje preveía la liberación de 620 presos palestinos, pero el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció el domingo que esta no se produciría hasta que se asegure la próxima liberación de rehenes sin las ceremonias humillantes. Además, afirmó que el ejército está preparado para retomar los combates en cualquier momento en la franja de Gaza, donde rige un frágil alto el fuego con Hamás desde el 19 de enero. Estamos preparados para retomar los combates intensos en cualquier momento. Nuestros planes operativos están listos. Y la presión de los mediadores dio resultados, ya que unos días después anunciaron que las partes habían llegado a un acuerdo para retomar los intercambios de rehenes y prisioneros, después de que Hamás aceptara devolver los cuerpos de 4 de ellos, por lo que Israel excarcelaría a los 620 presos que ya tendrían que haber estado en libertad. A su vez, la presión sobre el primer ministro Benjamín Netanyahu aumentaba ante el final de la primera fase del alto al fuego, dado que su gobierno se niega a comenzar las negociaciones para la segunda etapa, que tendrían que haber comenzado hace ya varias semanas y que incluirían la liberación de todos los rehenes a cambio del retiro completo de Israel de la franja. Además, en un momento en el que Israel sigue bloqueando la entrada de ayuda, como casas móviles para que se resguarden del frío decenas de miles de desplazados, se informó de la muerte de 6 bebés en un solo día como consecuencia de las bajas temperaturas. Mientras tanto, Donald Trump generó más polémica sobre su propuesta para Gaza, que contempla el desplazamiento forzado de los palestinos para crear la Riviera de Medio Oriente, al publicar un video creado con inteligencia artificial en la que se ve el enclave con hoteles de lujo, bailarinas exóticas y él en una playa con Netanyahu. Por otra parte, miles de personas despidieron en Israel los cuerpos de la rehén argentina Jiri Vivas y sus hijos de 8 meses y 4 años, en medio de reclamos contra el gobierno. El cortejo salió de Tel Aviv hacia el sur de Israel, cerca de la frontera con Gaza, donde se encontraba el kibutz en el que fueron secuestrados y donde serán enterrados. Los países mediadores entre Israel y Hamás forjaron un acuerdo para canjear a todos los prisioneros palestinos que debían ser liberados la semana pasada por los cadáveres de 4 rehenes israelíes. El movimiento islamista palestino estuvo de acuerdo con el pacto, alcanzado bajo supervisión egipcia, y señaló que se enmarca en la primera fase del alto al fuego en la franja de Gaza. Último adiós a Jiri Vivas y sus hijos. Miles de personas se congregaron el miércoles en Israel para saludar el cortejo fúnebre de los fallecidos en cautiverio en Gaza y convertidos en símbolo de la tragedia de los rehenes. El cortejo partió de Rishon LeZion, una ciudad al sur de Tel Aviv, hacia Nir Oz, el kibutz de la familia Vivas en el sur de Israel, a 100 kilómetros de distancia. La ruta del cortejo con los féretros se hizo pública para que los israelíes pudieran congregarse en distintos puntos.
Este vídeo que están viendo lo ha publicado el propio Donald Trump en su red social y muestra cómo imagina Gaza en el futuro. Muestra primero el estado actual de la franja, reducida a escombros tras los bombardeos israelíes, para convertirse después en una especie de paraíso turístico, lo que él llamó la Riviera del Oriente Medio. Gracias a la inteligencia artificial, Elon Musk aparece lanzando billetes entre bailarinas y el propio Trump tumbado en una hamaca en la playa junto al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Pero Israel tampoco saca los ojos del Líbano después de la demostración de fuerza de Hezbollah en el funeral de Hassan Nasrallah, el ex líder asesinado por Israel a finales de septiembre, a pesar de la aparente decadencia de la organización islamista tras el conflicto con Israel, tanto en el aspecto militar como político. Más de 100.000 personas tomaron las calles de Beirut y llenaron un estadio para darle el último adiós y reclamar venganza, mientras que el actual líder, Naim Qassem, advirtió que la resistencia contra Israel no había terminado y que nadie podía pedirles que renunciaran a la lucha porque no iban a dejar que los siguieran matando y ocupando su territorio. Además, dijo que no permitiría que Estados Unidos controlara el país a través del nuevo gobierno de Joseph Aoun. Mientras tanto, los aviones de Israel sobrevolaban el evento y se hacían ver a baja altura, al tiempo que el ministro de Defensa, Israel Katz, afirmaba que esos vuelos eran una advertencia a cualquiera que amenazara con destruir su país. Hezbollah e Israel firmaron un acuerdo de alto al fuego que obligaba a los islamistas a replegarse al norte del río Litani, a 30 kilómetros de la frontera, y desmantelar sus infraestructuras militares al sur del país, mientras que Israel tenía que retirar a todas sus tropas, dejándole el control al ejército libanés. Pero este violó los términos, decidiendo permanecer en 5 puntos estratégicos y continuar lanzando ataques, tras lo cual, a pesar de su postura conciliadora, aún dijo que no permitiría que se quedara ni un solo israelí y llamó a los mediadores a presionar para que se respetara el acuerdo. El jefe de Hezbollah promete seguir la lucha contra Israel. Así lo hizo el líder del movimiento islamista libanés durante el funeral en Beirut de su predecesor, Hassan Nasrallah, muerto en un bombardeo, y mientras aviones israelíes sobrevolaban la capital libanesa a baja altura y llevaban a cabo ataques en el sur y en el este del país. El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, declaró que dichos sobrevuelos constituían un mensaje claro para cualquiera que amenace con destruir Israel. Naim Qassem, jefe de Hezbollah, insistió que la resistencia contra Israel no ha terminado y advirtió que su partido no aceptará que Estados Unidos controle el Líbano, donde un nuevo presidente y gobierno cuentan con el apoyo de Washington. La resistencia no ha finalizado, la resistencia está presente y preparada. Una declaración de intenciones de lo que viene. No nos someteremos y no aceptaremos que sigan matándonos y ocupándonos mientras observamos. Nadie puede pedirnos que renunciemos a nuestros poderes para dejar que el enemigo nos controle. Somos hijos de la nunca humillación. Hassan Nasrallah, que dirigió Hezbollah durante 32 años, murió el 27 de septiembre en un bombardeo israelí en la periferia sur de la capital libanesa, bastión de la milicia chiita. Alcanzó renombre regional tras la retirada israelí del Líbano en 2000 y durante la guerra contra Israel en 2006. Pero su popularidad se erosionó cuando el grupo entró en la guerra de Siria del lado del expresidente Bashar al-Assad. Y ahora quisiera hablar de Alemania porque el candidato conservador de la Unión Cristiano-Demócrata, Friedrich Merz, ganó las elecciones con un 29% de los votos, superando por 10 puntos a la extrema derecha de Alternativa para Alemania, que, liderada por Alice Weidel, consiguió su mejor resultado desde la Segunda Guerra Mundial. A su vez, los socialdemócratas del canciller Olaf Scholz no consiguieron el milagro que esperaban y cayeron al tercer lugar con un 16%, su peor resultado desde 1890 y a menos de 3 puntos de los verdes. De esta manera, el partido de la exmandataria Angela Merkel tiene muchas posibilidades de volver al Ejecutivo, aunque Merz tendría que negociar con los socialdemócratas para alcanzar una mayoría absoluta que le permitiera liderar un gobierno de coalición. Durante la campaña, los partidos de Merz y Weidel votaron juntos para endurecer la política migratoria, lo que generó polémica al debilitar el cordón sanitario contra la extrema derecha,
pero el líder del CDU descartó en todo momento aliarse con los radicales. No obstante, Weidel no cerró la puerta a un eventual acuerdo, afirmando que su mano estaba tendida para participar en el gobierno. De cualquier forma, Merz dijo que buscaría formar gobierno rápidamente para centrarse en la reactivación de la economía, que se encuentra en recesión, y en las reformas migratorias y de seguridad. Asimismo, no se esperan cambios con respecto a la postura del país frente a la guerra de Ucrania, ya que el líder conservador viajó recientemente a Kiev para confirmar su apoyo. A su vez, Scholz descartó formar parte de un gobierno liderado por Merz y dijo que ningún demócrata podría asimilar el buen resultado de Alternativa para Alemania. Los conservadores de Friedrich Merz ganaron el domingo las elecciones legislativas en Alemania. Alternativa para Alemania obtiene 19,5 y 20%, resultado inédito para un partido de extrema derecha en una elección federal en la posguerra, en la que 59 millones de alemanes fueron llamados a votar. Merz, un abogado de 69 años que tiene todas las posibilidades de reemplazar al socialdemócrata Olaf Scholz como canciller, descartó cualquier alianza gubernamental con Alternativa para Alemania y declaró que quería que se pueda formar gobierno lo más pronto posible para hacer frente a los desafíos internacionales. La campaña electoral estuvo sacudida por el regreso de Donald Trump al poder en Estados Unidos y el auge de la extrema derecha. El próximo gobierno se enfrentará a la recesión económica, las amenazas de una guerra comercial con Washington, así como la puesta en duda del paraguas estadounidense sobre el que contaba Alemania para garantizar su seguridad. Las distintas fuerzas políticas alemanas deberán formar una coalición para gobernar, lo que podría tardar semanas o meses. Para ello, el bloque conservador, que excluyó aliarse con Alternativa para Alemania, pese a un acercamiento parlamentario durante la campaña en el tema migratorio, deberá dirigirse al Partido Socialdemócrata del jefe de gobierno saliente. Y ahora les propongo ir a Estados Unidos porque el gobierno de Donald Trump continúa con sus deportaciones de indocumentados y planea utilizar instalaciones militares para encerrarlos, mientras prepara un centro en Texas que podría albergar hasta a 10.000 detenidos. A su vez, los deportados continúan denunciando maltratos. Ya lo habían hecho migrantes brasileños y ahora fueron los mexicanos, que afirmaron que se los tuvo varios días encerrados y esposados, aunque todavía el gobierno de Claudia Sheinbaum no hizo ningún reclamo al respecto. Y otros tantos fueron llegando a Venezuela y Costa Rica. Este último se comprometió frente a Estados Unidos a hacer de puente, al igual que Guatemala y Panamá, por lo que también recibió migrantes de Rusia, Yemen, Nepal, China y Vietnam. Pero al mismo tiempo, el presidente norteamericano anunció que comenzarían a vender tarjetas doradas que otorgarían derechos a residir y trabajar y que darían un camino a la ciudadanía, aunque costarían $5 millones. De todas maneras, Trump considera que se podrían vender millones de estas tarjetas, que comenzarían a otorgarse en unas 2 semanas. El mandatario destacó que esto atraería a personas de mucho dinero, que comenzarían a gastar y pagar impuestos en el país, mientras que el secretario de Comercio, Howard Lutnick, aclaró que todas serían investigadas para asegurarse de que fueran ejemplares. A su vez, cuando se le preguntó al presidente si los oligarcas rusos podrían comprarla, respondió que conocía a muchos muy agradables, por lo que no veía por qué no. Estas tarjetas reemplazarían a las visas de inversionista, ya que el gobierno cree que dan residencia a bajo costo. Vender en $5 millones la residencia legal en Estados Unidos. Esa es la propuesta del presidente estadounidense Donald Trump, que planteó el martes vender un nuevo tipo de permiso de residencia llamado tarjeta dorada. Y eso te dará los privilegios de la tarjeta verde, además de que será una ruta hacia la ciudadanía. Y la gente rica vendrá a nuestro país comprando esa tarjeta. Serán ricos y tendrán éxito, y gastarán mucho dinero, y pagarán muchos impuestos, y emplearán a mucha gente, y creemos que será un gran éxito. Muchos oligarcas rusos, la mayoría de los cuales han sido sancionados por Estados Unidos desde la invasión rusa a Ucrania, podrían participar en el programa.
El magnate, dispuesto a restringir la migración lo más posible, asegura que empresas como Apple estarán dispuestas a pagar esa cantidad por gente que calificó de muy alto nivel y que quieran trabajar en la firma. Los titulares de la tarjeta dorada no serán ciudadanos, pero pagarán impuestos, y Trump calcula que podría vender alrededor de 1 millón de estas tarjetas. Desde hace años, Estados Unidos tiene un programa similar que se llama EB-5 para aquellos extranjeros que realicen inversiones de cierta cantidad en el país y les permite obtener una tarjeta verde de residente permanente. Vamos a reemplazarla con la tarjeta dorada de Trump, que en realidad es una tarjeta verde dorada. Así podrán pagar $5 millones al gobierno de Estados Unidos. Tendrán que pasar por un proceso de investigación, por supuesto. Nos aseguraremos de que sean maravillosos ciudadanos globales de clase mundial. Y ahora vamos a ir a México porque la presidenta Claudia Sheinbaum llamó a Estados Unidos y Canadá a encarar una investigación conjunta para saber con certeza por dónde entraban los precursores para fabricar fentanilo y dónde se producía, porque Donald Trump daba por hecho que llegaban a su país por las dos fronteras, pero era posible que entraran por Estados Unidos, por lo que había que hacer un trabajo previo de inteligencia. De esta manera, Sheinbaum le respondió a Trump, que dijo que no estaba conforme con el trabajo realizado por sus dos vecinos para frenar el fentanilo, a pesar de que México desplegó 10.000 militares en su frontera y anunció varios decomisos. El mandatario republicano había pospuesto hasta el 4 de marzo los aranceles del 25% anunciados contra México y Canadá, a cambio de que frenaran el tráfico de drogas y migrantes, y Sheinbaum adelantó que intentaría alcanzar un nuevo acuerdo. A pesar de los elogios de Trump a su par mexicana, que la consideró como brillante, la tensión bilateral ya se había disparado después de que Estados Unidos declarara como organizaciones terroristas a 8 grupos del crimen organizado de América Latina, 6 de ellos mexicanos, lo que le abriría las puertas a realizar operaciones armadas contra estos. México intentaba evitar este paso por la posibilidad de que ahora Estados Unidos utilice esta designación para lanzar ataques en su territorio, y poco después de que se confirmara la medida, Sheinbaum advirtió que ampliaría la demanda que habían presentado contra los fabricantes y distribuidores de armas de Estados Unidos por armar a los cárteles, porque ahora serían cómplices de terrorismo. Por otra parte, tras detectarse drones espía de Estados Unidos volando sobre el territorio mexicano, la presidenta aclaró que eran parte de un tratado de colaboración. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, propuso el lunes a Estados Unidos y Canadá investigar toda la cadena de fentanilo, desde su producción hasta su venta clandestina. La mandataria dijo que se debe recurrir a los aparatos de inteligencia para conocer la ruta que sigue esta sustancia. Uno de los temas que es muy importante y que estamos planteando nosotros es que tiene que hacerse una revisión de por dónde entran los precursores. Y en todo caso, dónde se fabrica el fentanilo y las propias pastillas, que es la forma más común de venderlas. El mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, acusa a México y Canadá de permitir el paso de drogas y migrantes indocumentados a su territorio, por lo que a inicios de febrero impuso aranceles del 25% a todas las importaciones desde ambos socios comerciales. Sin embargo, aplazó hasta el próximo 4 de marzo la entrada en vigor de esta medida mientras negocia con ambos gobiernos. A ver, yo pregunto, ¿entra por Estados Unidos? ¿Los precursores? No sabemos, ¿no? O sea, ¿por qué solo se dice que entra por México y por Canadá? ¿Por qué no investigar si entra por Estados Unidos? México ha multiplicado sus operaciones antidrogas y ha desplegado unos 10.000 militares en la frontera norte mientras avanzan las negociaciones con Washington. En diciembre, el gobierno informó de un decomiso récord de más de 1 tonelada de pastillas de fentanilo, equivalente a unos 20 millones de dosis. Por otra parte, Colombia continúa atravesando una crisis de violencia por las renovadas ofensivas de las guerrillas, y en el departamento de Cauca se llevó a cabo un atentado con una bomba instalada en una moto y que tenía como objetivo una estación de policía, aunque también había 2 centros educativos, por lo que entre los más de 20 heridos había 3 menores. Este no es el primer atentado con bomba que se lleva a cabo en el municipio de Morales, ya que en los últimos 2 años hubo otros 2 que dejaron 8 muertos, todos a manos del grupo armado llamado Frente Jaime Martínez,
perteneciente al Estado Mayor Central, que en el 2016 rechazó sumarse al acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC. A su vez, los disidentes comenzaron negociaciones de paz con el actual presidente Gustavo Petro, pero un grupo de estos se retiró de la mesa de diálogo y volvió a tomar las armas. Colombia atraviesa la crisis más grave de la última década, con decenas de muertos y ataques contra civiles perpetrados por el Ejército de Liberación Nacional. Una situación que ya provocó más de 50.000 desplazados en la región de Catatumbo, en la frontera con Venezuela, que se dirigieron sobre todo a Cúcuta. A su vez, Petro había denunciado que las mafias estaban intentando matarlo y que ya habían comprado 2 misiles para derribar el avión presidencial, mientras que el ministro de Defensa, Iván Velásquez, contó que el mandatario había estado a punto de sufrir un atentado. Por su parte, Naciones Unidas afirmó que más allá de los esfuerzos de paz del gobierno, los grupos armados estaban en expansión y la protección a los civiles era deficiente, a pesar del despliegue militar. Un ataque con explosivos contra una estación de policía en el suroeste de Colombia dejó el lunes 17 heridos. La explosión se registró en el municipio rural de Morales, en el departamento del Cauca, donde un artefacto explosivo, posiblemente una motobomba, detonó a pocos metros de la estación de policía. Entre los heridos hay 2 oficiales y 3 menores de edad, según informaron autoridades locales. Una niña de 7 años fue trasladada de urgencia por la gravedad de sus heridas, así como 2 jóvenes con esquirlas en el rostro. El municipio de Morales ha sido escenario de embestidas similares en años anteriores. Entre 2024 y 2023, otros 2 ataques con explosivos sumaron 8 muertos. La policía del Cauca responsabilizó del ataque al Frente Jaime Martínez, adscrito al Estado Mayor Central, que opera en la zona. Esta estructura está formada por rebeldes que rechazaron el histórico acuerdo de paz de 2016 entre el gobierno y la extinta guerrilla de las FARC. El EMC sostenía negociaciones de paz con el gobierno del izquierdista Gustavo Petro, pero se dividió en 2024, cuando la escisión al mando de alias Iván Mordisco se apartó de los diálogos y aumentó la presión contra las fuerzas estatales. Otra facción bajo órdenes del comandante, alias Calarcá, mantiene aún las conversaciones. Tras la ruptura con Mordisco, el Estado redobló las operaciones militares contra este grupo en el Cauca, su principal bastión. Y vamos a terminar en Chile, que sufrió un apagón masivo que afectó a más del 98% del país, dejando sin luz a casi 20 millones de personas. Las autoridades intentaron llevar tranquilidad, afirmando que no se trataba de un ataque, sino de un fallo del sistema eléctrico, mientras que el presidente Gabriel Boric responsabilizó a las compañías privadas que manejan el sistema, declarando que era indignante que la vida cotidiana de millones de chilenos se viera alterada porque las empresas no hacían bien su trabajo. A su vez, el mandatario decretó el estado de excepción en las 14 regiones afectadas y un toque de queda durante la noche, mientras que ordenó el despliegue de 3.000 militares. Los hospitales y las cárceles pudieron seguir operando con generadores de emergencia y el aeropuerto de Santiago informó que habían activado los sistemas de respaldo, por lo que continuarían operando regularmente. Pero el subte tuvo que ser evacuado y miles de personas tuvieron que caminar por horas en medio de un fuerte calor ante el colapso del sistema de transporte. Los carabineros tuvieron que manejar el tránsito, los bomberos atendían miles de llamadas de personas atrapadas en los ascensores y algunos incluso quedaron atascados en atracciones de altura en parques de diversiones, mientras que las comunicaciones y el servicio de internet fallaban. Asimismo, también se vio interrumpido el servicio bancario y las clases fueron suspendidas, al tiempo que el Festival Internacional de Viña del Mar tuvo que cancelar todos los eventos que tenía programados para el martes. Chile recuperó la electricidad en casi todos los hogares del país, afectados por un apagón masivo, a causa de una presunta falla del sistema eléctrico. Las autoridades informaron en un comunicado que a la medianoche del miércoles se recuperó el 90% del consumo. Por la falta de electricidad, el presidente Gabriel Boric declaró antes estado de excepción e impuso toque de queda nocturno en la mayor parte de su territorio, incluida la capital Santiago. Tomé la decisión de decretar estado de excepción por catástrofe entre la región de Arica y Parinacota hasta la región de los lagos. Además, un toque de queda en las mismas regiones a partir de las 22 horas de hoy y hasta
las 6 de la mañana del miércoles. Antes de la medianoche, la luz había vuelto a poco más de 4 millones de hogares, la mitad de los afectados, aunque todavía de forma inestable. Todo comenzó el martes por la tarde, cuando en pleno verano austral, el 95% de los 20 millones de chilenos enfrentaron una inusual interrupción del servicio eléctrico que sumió al país en el caos y el desconcierto. En Santiago, los comercios y los bancos tuvieron que cerrar. Hubo personas atrapadas en ascensores y en atracciones de parques de diversiones. Durante el día, la circulación en Santiago se vio seriamente afectada por el desalojo del metro a causa del apagón. Transporta a 2.300.000 usuarios y miles de personas tuvieron que caminar por horas bajo los 30 grados Celsius para regresar a sus casas. Muy bien amigos, se nos ha terminado el programa. Hemos hablado de la guerra en Ucrania, con los preparativos para futuras negociaciones de paz y la presión de Donald Trump para quedarse con los recursos naturales del país. Abordamos otras cuestiones como el conflicto en Medio Oriente y la reanudación del intercambio de prisioneros, las elecciones en Alemania, pero lo tenemos que dejar hasta el próximo programa. Muchas gracias por habernos acompañado y hasta entonces.